La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Vamos a continuar el estudio, hermanos, que tenemos pendiente. Nos hemos quedado en las figuras literarias y pues en esta noche vamos a ver las últimas dos, que son la fábula y el enigma. Tenemos fábulas también en la Biblia. 2 fábulas, para ser exactos, y tenemos varios enigmas. Jesucristo, el Señor, pues era especialista en hablar en un sentido figurado que muchas veces causaba como, se quedaba pensando uno, ¿qué quiso decir con lo que dijo? ¿Se acuerdan? Como aquellas expresiones que decía, el que haya su vida la perderá. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y cosas así semejantes. Él, por medio de un lenguaje, vamos a decir así, donde ilustraba cosas, estaba diciendo algo, pero está encubierto a la simple vista. Porque estuvimos viendo la alegoría, vimos varias alegorías, vimos 3 de ellas y las explicamos y fuimos a ver qué es lo que en sí significaban. Les dije que además de eso iba a darles 5 puntos para que ustedes puedan orientarse cuando leen esa clase de literatura en la escritura. O sea, son datos de orientación, hermano, para que usted pueda comprender qué es lo que se está hablando en la Biblia. Por ejemplo, número 1, para comprender la alegoría, tenemos que ver la determinación precisa de los oyentes, o sea, y los lectores originales y sus circunstancias. Por ejemplo, cuando Jesús dice la alegoría dijo varias cosas en alegorías. Por ejemplo, aquella alegoría de la vid que vino de Egipto, o el Señor tenía una vid y se plantó una vid y la arrendó a unos labradores y los labradores resultaron más malvados que saber qué, que hasta el hijo del dueño mataron. Y dice que los fariseos comprendían lo que le querían decir, dice, y querían matarlo. Porque ellos sabían que estaba hablando contra ellos, pero les estaba hablando en un sentido figurado. Entonces, cuando se aplica o cuando se lee, hermanos, en la escritura, nosotros debemos de tener en cuenta los oyentes que estaban alrededor de Cristo, el tiempo que se dijo y las circunstancias. Las circunstancias eran porque el Señor estaba casi a una semana para ser crucificado y Él les estaba diciendo por medio de un sentido figurado a los fariseos que ellos se iban a encargar de cumplir esas profecías. Entonces, en un punto número 2, la consideración del contexto histórico general. Muchas veces nosotros no podemos ver eso en las escrituras y por eso a veces se nos hace un poco difícil de lo que se está tratando. Acuérdense que cuando se va a decir algo hay una intención por qué se dice y lo que se tiene en mente. Por ejemplo, el escritor, digamos, Mateo. Bueno, en ninguna parte yo creo usted del Evangelio de Mateo, ¿verdad que usted lee que dice que Mateo escribió ese Evangelio? Pero dicen que es el Evangelio de Mateo. Bueno, así dejémoslo porque se ha estado por años y años y seguirá por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Pero hay libros donde se dice quién es el escritor. Por ejemplo, el libro de Proverbios se entiende que Salomón lo escribió. Eclesiastés también. Juan dice que el discípulo amado al final de su evangelio. Judas, Santiago, Pedro, ellos dicen, mayormente Pablo, que escribe 13 epístolas a la iglesia y dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y él pues dice que él es el que escribe la carta. Pero hay ciertos libros, hermanos, que nos encontramos con esa dificultad. Entonces, Mateo, digamos, es un evangelio, hermano, en el cual nosotros podemos ver de que él lo ocupó mayormente también para ver muchas de las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. Y de esa manera él da a entender por una y otra vez, por sus escrituras, comparando el Antiguo Testamento, que Jesucristo era el Mesías prometido a Israel. Entonces, él lo pone como el rey de Israel, el descendiente de David. Por eso nosotros vemos en la genealogía, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, verso 1, ahí dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No ha visto a usted, hermano, lo que dice ahí? Hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿fue primero Abraham o fue David?
Fue primero Abraham, pero ¿por qué él pone hijo de David, hijo de Abraham? ¿Sabe por qué? Exactamente, porque él quería darle a entender a los judíos que Jesucristo venía directamente del linaje de los reyes, de David. Por eso José, también el Espíritu Santo, cuando inspira las Escrituras, hace que los escritores todos pongan y vean a José, vamos a decir, el papá que tuvo Jesús en la tierra, le llaman hijo de David. O sea, ese es un modismo de afiliación, hijo de. Cuando Jesús le dice a Pedro, hijo de Jonás, muchos dicen de que el papá de Pedro se llamaba Jonás. Yo digo, sería que se llamaba Jonás, pero bueno, solamente él, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo le preguntamos a Pedro cómo se llamó su papá, pero por el momento yo creo que el Señor se lo decía hijo de Jonás porque como que el temperamento de Pedro era un poco parecido con el de Jonás. Entonces, tenemos que considerar, hermanos, el contexto histórico general. Número 3, el propósito del autor al usarla. Cuando el Señor Jesucristo dijo muchas alegorías, dando a entender a los líderes de Israel la condición que ellos tenían, nosotros podemos ver el propósito, tanto como por qué se dijo, como el autor ponerlas también en su evangelio. Fíjense, hermanos, de que muchas personas o muchas personas, mayormente la gente que no se decide por Cristo, dicen, es que allá en la iglesia solo hipócritas hay, dicen. O dicen, es que yo no voy a la iglesia, dice, porque ahí uno va para que lo estafen. Ahora escucha toda clase de comentarios. Toda clase de comentarios. Pero, si usted se fija, hermano, Dios cuando inspira la palabra, Él no deja encubierto qué clase de gentes había en su tiempo en el templo, en la casa de Dios. ¿Se acuerda cuando Él entró triunfalmente y llega al templo? Y yo me imagino al Señor por allá quizás recostado en un muro, hermano, haciendo una trenza de unas cuerdas que habían, de unas correas, hermano, para hacer un látigo. Me imagino al Señor trenzando esas cuerdas. Y se decide, se va encima de todo. Ay, Dios mío. Y se va encima de todos los vendedores que estaban en el atrio. En el atrio, hermanos, que estaba allí. ¿Usted se imagina el Señor? O sea, esa acción para cualquiera. ¿Qué pudieran decir de Él? Y lo sacó afuera y le dijo, quiten todo esto de aquí, les dijo. Y váyanse, les dijo, porque mi casa es casa de oración, dice, más ustedes la han convertido, dice, en una cueva de ladrones. Entonces, muchos piensan, hermanos, de que Dios anda encubriendo las cosas. Dios no las encubre, hermanos. ¿Sabe otra cosa? Nosotros tenemos también un Dios que es un Dios insobornable. Nosotros no podemos sobornar a Dios, olvídelo. Ni con lágrimas, ni nos que estiremos al suelo, ni hagamos esto, ni hagamos lo otro. Dice que lo que mueve a Dios, su mano poderosa, simplemente es una cosa. La fe. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 11, por ahí por el verso 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan, dice, crea que que hay un Dios, y es galardonador de los que le buscan. Entonces solamente eso puede mover la mano de Dios, no las lágrimas, ni nada, hermano, de nadie. Eso usted lo puede ver en la Escritura. Punto 4. Los puntos de identificación que a veces se hallan en el texto. Por ejemplo, en la alegoría en el capítulo 15 de San Juan, ¿se acuerdan? Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Se hallan en el texto, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos ver los puntos que se ocupan en la alegoría para poder identificar la intención con que se dice la alegoría. Número 5, la distinción entre las metáforas esenciales que exigen interpretación. No todo se interpreta en una alegoría, porque en ese caso nosotros caeríamos en el error de alegorizar.
Y en vez de dar un sentido correcto o explicar una alegoría, lo que nosotros vamos a estar haciendo es creando otra infinidad de cosas, una alegorización de que tal vez nunca la vamos a terminar, hermanos. Entonces, por eso usted nada más, los puntos más importantes de la alegoría son los que deben de interpretarse. Por ejemplo, en una narración podemos encontrar muchas cosas, como en la del buen pastor, encontramos el redil, encontramos el pastor, encontramos los bandidos, encontramos los asalariados, encontramos los que se brincan por otro lado, adentro del redil. Entonces, es importante ver, hermanos, qué es los puntos que nosotros tenemos que determinar para poder entender una alegoría. Entonces, esos son los 5 puntos. Usted los puede tener y los puede, cuando va a leer las cosas, usted puede identificar qué es lo que se está diciendo ahí. ¿Cuántos de nosotros se acuerdan que hace como 2 estudios atrás les di una escritura en el capítulo 28 de Job? ¿Se recuerdan? Dígame, ¿quién la leyó? ¿Solo la hermana? Capítulo 28 de Job. Es un lenguaje bastante extenso el que dice ahí Job. Es importante, hermanos, como les estoy diciendo, que veamos las cosas, el contenido, hermanos, de la escritura. Miren en Job capítulo 28. Hay como unos 9 versos allí interesantes de lo que dice este libro. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y su polvo de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. ¿Tenemos una idea de qué es lo que se está hablando ahí? Es un lenguaje, hermanos, bastante, ¿cómo le diré? Yo me quebré la cabeza, lo repetí como una, otra y otra vez, y yo digo, bueno. Si usted le encuentra los puntos como le estaba enseñando allí, usted va a saber de qué es lo que se está hablando. Y sabe simple y sencillamente de qué es lo que se está hablando ahí. Cómo descubrir la sabiduría. De eso se está hablando nada más. Pero pone una gran sucesión de metáforas, o sea, para ilustrarle a las personas que cuando se le pone límite a las tinieblas, cuando usted dice hasta aquí, y quiere saber, hermano, verdaderamente la verdad, conocer las cosas como son, es cuando Dios le va a revelar las cosas. Mientras no hay un interés genuino en el corazón, Dios no enseña absolutamente nada. No puede enseñar Dios. ¿Por qué? Bueno, entonces, porque no hay interés. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 13 de Mateo, verdad? Que el que tiene más se le dará. Y el que no tiene, lo que piensa tener se le quitará. Entonces, si nosotros demostramos a Dios un interés verdadero, hermanos, Dios nos va a mostrar las cosas. Entonces, dejando la alegoría, pasamos a la fábula. En la Biblia encontramos 2 fábulas. ¿Saben qué es una fábula? O el concepto de una fábula. Bueno, una fábula es una composición literaria en la que por medio de una ficción se puede dar una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados, como digamos árboles, piedras,
ríos, montes, árboles y muchas cosas. Animales también dice que actúan y hablan como si fueran personas. ¿Se acuerdan? Vamos a ver dos fábulas, nada más dos aparecen en la Biblia. Y dan una enseñanza muy bonita. Una está en el libro de los Jueces, capítulo 9, verso del 1 hasta el 21. Y la otra fábula la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 9. Está del 1 al 9 porque allí es donde se empieza a... Pero el sentido o la fábula empieza por ahí por el verso 7. Empieza la fábula. Déjenme leérsela porque está bien interesante esto. Y usted va a entender muchas cosas aquí. Mire, por ejemplo, del verso 8 en adelante leemos y dice la palabra. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Los árboles eligiendo rey. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y miren lo que dijo la zarza. La zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore todos los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacerme rey, a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam o con su casa. Bueno, y así sigue, hermanos, esta fábula. Usted sabe de lo que se está hablando ahí. En tiempos de los jueces, hermanos, se acuerda de que el pueblo de Israel había caído en una apostasía tremenda. O sea, ese es el contexto histórico. Cuando usted va al libro, usted ve, después de Josué y las conquistas y todo eso, y los cabezas de familia que existieron, hermanos, toda esa generación murió. Y se queda Israel, hermanos, dudando, vacilando, hermanos, en su fe, en su comportamiento y en muchas cosas. Entonces Dios tuvo que levantar jueces. Entonces allí hubo una, vamos a decir así, en el tiempo de Gedeón, dice que cuando este juez termina su carrera, en vez de elegir a uno de sus hijos, o en vez de poner otro que verdaderamente diera la talla para juzgar a Israel, pusieron a un hombre que no era pues digno de serlo. Entonces, este hombre les manda esta fábula a los contemporáneos de él y les dice, por medio de esa ficción, si nosotros, hermanos, nos ponen a elegir de todos los árboles que se mencionaron, ¿cuál de nosotros escogeríamos? La hermana dice el olivo, el cedro, la vid. ¿Qué más dijeron por ahí? Son como 4 que se mencionaron. Por último dijeron la zarza, y mire, la zarza la pegó. ¿Saben qué es una zarza? Es un arbusto con unas espinas y que se seca al final de la temporada se seca y nada más quedan las ramas, y si usted, hermano, se tropieza en ellas, esas son espinas tremendas. Y dijo la zarza, sí, yo puedo reinar en ustedes, les dijo, pero vengan, cobíjense debajo de mí. ¿Cuál es la ilustración ahí? Que se le está diciendo que conocían a esta persona, la naturaleza de esta persona, e incluso de esa manera la gente lo iba a elegir.
Como nosotros, que ahí tenemos los presidentes y dicen, no, aquel me gusta, no, aquel no me gusta, o es que el partido se puede poner en compromiso, y que si soy republicano o demócrata, o si soy de la izquierda, o si soy término medio. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no podemos elegir, o no se puede elegir una persona por partido político, o porque me gusta, que por esto, sino hay que ver la moral, lo que esa persona habla. Ahora está en compromiso, hermano, ahora está en tela de muchas dudas. Una persona, hermano, cuando sube a una plataforma para que se va a elegir para ser presidente, en este caso dice rey. Entonces, a través de esta fábula le estaba dando este hombre una ilustración moral al pueblo de Israel. La otra la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14. No digan segunda porque no es carta, digan segundo porque es libro, ¿ok? Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 9. Amén. Dice la palabra. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Verso 9. 14, 9. Mire, este es un trato entre reyes. Le dice Joás, el rey del norte, le manda a decir al rey del sur, o sea, a Joás. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras, dice, que están en el Líbano y hollaron al cardo. Esa es una fábula. ¿De qué está hablando esto? Bueno, esto está hablando de que el corazón de uno de estos dos reyes se enalteció. ¿Por qué? Porque había tenido una conquista, porque había tenido éxito en su guerra. Entonces, en esa exaltación, hermanos, le manda a decir al rey del norte, mira, dame a tu hija para mi hijo. Y viene el rey del norte y le dice, mira, mejor estate quieto, no te estés exaltando demasiado. Dice, imagine que le dice cardo. ¿Usted sabe qué es el cardo también? Es otra espina. Dice, el cardo le mandó a decir al que estaba en el Líbano. O sea, porque los reyes de Israel, hermano, ocupaban sus casas de invierno o sus casas que ellos hacían para descansar al norte de Israel, ubicadas en el Líbano. Entonces, tanta fue la desaveniencia en estos dos reyes que se molestó el rey del sur y le dijo, bueno, pues nos vamos a ver las caras, le dijo. Tienes que darle tu hija a mi hijo. Oiga, hermanos. Pero todo esto era un pretexto, ¿para qué? Para hacer guerra. Para medirse las fuerzas. Mi hermano, cuando hay insensatez en el corazón y cuando hay algo que nos lleva a la gloria, hermanos, o nos lleva a un punto muy alto, ¿sabe que en ese momento es peligroso dar pasos en falso? Le voy a decir que la arrogancia, está la arrogancia, está la altivez y otras cosas parecidas, la soberbia. ¿Sabe que no comienzan mientras una persona no tiene algo? Cuando una persona empieza a tener algo, empieza como el corazón a cambiar. Así sucedió con este rey. Entonces, si usted examina la escritura, lo que realmente se está dando a conocer es la exaltación, la soberbia de este rey, el rey del sur, vamos a decir así, el rey de Judá. El rey del norte, Israel, o sea que imagínense que él tenía 10 tribus y el otro nomás tenía 2 tribus. Pues cuando se ponían a medir fuerzas, pues lógico, ¿quién iba a vencer? Pues el rey del norte. Más si la voluntad de Dios era con el rey, con uno de los 2 reyes. Entonces, de esta manera, ilustra este rey al rey del sur que se estaba equivocando en su decisión. Que mejor se estuviera quieto, le dijo, si no las fieras, le dijo, le iban a pasar encima. Y así fue. Fíjese que Joás murió, ¿por qué? Por terco, por soberbio, por orgulloso, y porque una simple victoria que tuvo
le trajo, hermano, le hinchó el corazón de tal manera que se desmidió para cometer una locura en su vida. ¿No le da a usted algo parecido, hermano, muchas veces cuando nosotros hacemos algo así? ¿O qué diríamos de la locura angélica? El descalabro que tuvo Satanás cuando se vio hermoso, que cuando se movía para los lados, hermanos, dice que él despedía luz. Dice, eras el sello de la perfección. Y viéndose él en la categoría que lo habían creado, pues provocó en su vida lo que se le llama, si usted no sabía, la maldición de la belleza. Y así, hermanos, muchas cosas, hermanos, entran al corazón y muchas veces Dios nos habla en diferentes maneras, hasta por fábulas, y no le entendemos. Se quedaron pensando, ¿verdad?, sobre la maldición de la belleza. Les voy a hablar sobre la maldición de la belleza. Denme unos 2 minutos para decirle esto. Cuando se habla de la maldición de la belleza, por ejemplo, en este caso decimos Satanás. Él es un espíritu. Nosotros no lo vemos. Isaías, a través del Espíritu Santo, pues él da muchos rasgos de él, distintivos. ¿Sabe que él ha utilizado, hermanos, esa artimaña con las mujeres? Uy, con los hombres ni se diga también. Que el bigote de esta manera, que un hilito de barba. No lo estoy diciendo por nadie, nomás estoy diciendo. Y que no salen del gimnasio. Y miren, ya no hacen ni tanto ejercicio, no, que nomás viéndose en el espejo. Yo siempre que voy al gimnasio me les quedo viendo y ahí están que va de verse y se ponen así y se ponen de esta manera. Se ven más en el espejo que estar levantando pesas. Pero vea que hay una maldición detrás de eso. Hay mujeres que se han quedado solas. Se han quedado solas. ¿Sabe por qué? Porque se creen tan bonitas que dicen que ningún hombre las merece. Sí, hermanos. Cleopatra, mire el buchinche que armó en todo el Medio Oriente. Cleopatra. Y hay muchos artistas de cine por ahí que se quedaron solas. ¿Por qué? Porque ningún hombre las merece. Se ven tan, hermanos, como una diosa que... Y esa es la maldición de la belleza. Ojalá, hermanos, y esa vanidad no esté entre nosotros, ¿verdad? Porque vanidad de vanidades. Sea como sea, hermanos, la gravedad se va a encargar de hacer también muchas cosas. Miren, nos va a jalar más para abajo. Y si no, no, sí, hermano, la gravedad es terrible. Si no, cuénteme de aquí unos 80 años. Ya va a ver. No. No, hermano, hay muchas cositas que nos enseñan. La misma naturaleza nos las enseña. Entonces, tengan cuidado, amadas hermanas, si se las andan metiendo unos pensamientos de esa manera. Y también a los hermanos varones. Tengan mucho cuidado. Bien, entonces, de esa manera encontramos 2 fábulas nada más en la Escritura. Saltemos a la otra, que es el enigma. ¿Sabe qué es el enigma? Encontramos varias expresiones enigmáticas en la Biblia y muchas de ellas pues las dijo el Señor Jesucristo. Las encontramos también en los libros de los profetas. Por ejemplo, el enigma es un dicho de sentido artificiosamente encubierto y el propósito, hermanos, del enigma simplemente es precisamente integrar, o sea, causar que la persona se quede pensando, que despertar, o sea, el deseo de averiguar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo ya sentado en el pozo dijo, en los capítulo 4 del Evangelio de San Juan, llegaron los discípulos y le llevaron comida y le dijeron, maestro, come. Y maestro, come. Y les digo, no, les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos decían, ¿será que alguien le vino a dar de comer? No, Jesús no estaba hablando de eso. ¿Sabe lo que estaba hablando Jesús, no? Jesús estaba hablando de hacer la voluntad de Dios. Ese era el alimento que él tenía como primordial en su vida. Entonces, de eso se trata, hermanos, el enigma de
causar en la persona que su corazón se haya intrigado y que vaya a investigar. Fíjate que hay personas tan simples, pero tan simples que hasta se les dice cosas y oyen cosas y no quieren, dicen, ¿sabe qué está hablando? Nunca, hermano, se les puede conmover ni siquiera para decirle, para tocar el corazón, hermano, para abrir sus vidas y poder lograr por medio de ello, hermanos, traer esa clase, hermano, de intriga a sus vidas. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 de Proverbios. Ese libro me encanta porque tiene muchas cosas que sí se tienen, hermanos, que pensar cuando se lee ese libro. Por ejemplo, enigmáticamente, el verso 6 dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 1, verso 6. 1:6 dice: el propósito del libro fue escrito para esto, para entender proverbios, declaraciones y palabras de sabios y sus dichos profundos. Mire, mi mamá tenía una manera de hablarme a veces, hermano, que yo prefería mejor que me diera un par de cinchazos y ya terminar con eso. Pero cuando se agarraba a hablarme, decía yo, Dios mío, qué calvario. Y de feria me hablaba, mire, bueno, disculpe, y me hablaba de una manera, hermano, que yo tenía que hasta interpretarle qué era lo que estaba diciendo. Y decía, ay, mi mamá, decía yo. Y un día le dije, mamá, ¿por qué no agarra el cincho y me da una? No, me dijo, te quiero aconsejar también, me decía, pero si no, ni entiendo lo que me está diciendo. ¿Sabe que hay un proverbio por ahí entre el mundo que dice que el que oye consejos llega viejo? Mire, yo estoy un poco encaminado, he escuchado unos varios y los he aplicado a mi vida y verdaderamente he visto que se dan resultados. Entonces, dice que el libro de Proverbios fue escrito con la finalidad de darle entendimiento a los jóvenes para que escuchen los proverbios, las palabras y los dichos de los sabios. Aquí tenemos muchos jovencitos. Hermanos jóvenes, escuchen, hermanos, los proverbios, escuchen de la manera como los viejos hablamos, voy a decir. Les va a ser, hermanos jóvenes, de muy buen a usted. Veamos el primer enigma. Está en Jueces, vamos al libro de los Jueces otra vez. Capítulo 14, verso 14. ¿Se acuerdan quién dijo ese enigma? Lo dijo Sansón. Dijo Sansón, oiga, mire, tremendo Sansón, cómo compone un enigma en el cual pues sus oponentes o las personas a las cuales se les dijo, él trataba de sacar ventaja sobre ellos. Dice, 14:14 dice, entonces Sansón, mire, les dijo este enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Les dijo él, adivínenme, les dijo este enigma. Y les dijo, bueno, ellos tenían un trato entre los filisteos y él. Y los filisteos, y les fijó tiempo, 13 días. Y estaban, hermanos, que los días de cumplimiento para que le dijeran la razón del enigma. Y nadie podía descifrarlo. ¿Y sabe por qué dijo Sansón por eso le digo, mire qué mentalidad la de Sansón. Él mata a un león que venía rugiendo, así dice sobre él, y lo dejó tirado en el camino. A los días que él pasa, hermanos, por ahí por el camino, ve que pues ya el león estaba descompuesto y todo eso, y las abejas fueron a hacer un panal en las costillas del león. Y qué tremendo. Y les dijo él, bueno, les voy a decir, dice este enigma, si me lo adivinan, les dijo, el trato pues me doy por vencido. Del devorador salió comida. El devorador es el león. Él devora. Y dice, y del fuerte salió dulzura. El león es fuerte también. Pero también a la vez sale dulzura. Mire, Sansón arrancó. Mire, hermano, yo a veces me pongo a pensar que qué fuerza tan desmedida. Qué fuerza tan desmedida tenía Sansón.
Nosotros históricamente hemos visto que antiguamente cuando ponían murallas a las ciudades, hacían unas puertas enormes, hermanos. Puertas pero grandísimas. Y dice que una vez Sansón enojado las arrancó. Si un día por poco me mato una puerta de un trabajo, que no está tan grande la puerta, o sea, bueno, mide como unos, creo, como unos 10 pies de altura. Está como de este grueso, así. Y no sé cómo fue que cuando la cerramos se destrabó de las bisagras que tiene, pero son muy pequeñas. Entonces, no sé si el compañero le dio muy fuerte. Y mire, se nos viene esa puerta encima. Yo nomás me hice para un lado y pasó la puerta así, mire, rompió hasta la pared. Y cuando la fueron a poner, ¿sabe? Entre 6 hombres la estaban poniendo. Y yo digo, esa puerta, y me acordé lo de Sansón. Y digo, si esta puerta es insignificante, digo, ¿y cómo pesa? Y ahora Sansón, como las arrancó, dice, ¿por qué las arrancó? Miren la fuerza que le daba el Espíritu Santo cuando este hombre venía. Quiero decirle unas cositas. Ustedes ya saben de qué es lo que se trata este enigma. Pero quiero decirle algo de León. ¿Qué es lo que lo hace a él el rey de la selva? ¿Sabe usted? ¿Qué es lo que lo hace a él el rey de la selva? Si nosotros decimos que es el animal más grande, pues no, no es el animal más grande. Tenemos la jirafa, tenemos los elefantes. Decimos que es el animal más feroz. Bueno, están las gallinas, las hienas, están los osos también que son muy feroces. Decimos que es el más astuto. No, hasta las mujeres le pegan. A mí quiero decir, las leonas le pegan, las mujeres. No sé, de verdad que no sé qué me pasa esta noche. Se me andan atravesando las palabras y no puedo tener. ¿Ah? Bueno, usted entiende el enigma, ¿no? Las leonas le pegan, a veces se enojan de tal manera que le pegan, y una manada de hienas es capaz de matar también un león. Y si decimos que es el animal pues más astuto, tampoco. ¿Qué es lo que lo hace a él el rey de la selva? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Lo que lo hace a él el rey de la selva es su actitud, ¿sabe? Eso sí, eso él tiene, él no le da la espalda a nada. Y cuando él ve algo, ¿sabe? En la única cosa que se le dibuja en la mente dice, ahí está mi comida. Y sea, lo que ve enfrente se le va encima. ¿Sabe que Cristo por eso es el león de la tribu de Judá? A sus enemigos nunca les dio la espalda. Nunca. El Señor tenía una actitud tremenda, ¿eh? Entonces, eso es lo que lo hace la diferencia es de ser el rey de la selva. Hermanos, ¿qué actitud tenemos nosotros? Cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando vienen las victorias, cuando viene la disolución, cuando viene el desengaño, cuando vienen muchas cosas, ¿qué actitud ponemos nosotros? Yo la única que pongo es la de león, me pongo muy fiero a veces, pero digo, al rato me calmo. Al rato me calmo. Pero póngase usted a pensar, ¿qué actitud nosotros tenemos? La fábula fue dicha no solamente por lo que vio Sansón, sino que tiene muchas aplicaciones. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos, le digo, sacar enseñanzas. Vamos a otra frase enigmática del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice en San Juan 3:3? A ver, hermana Leti, ¿qué dice San Juan 3:3? Usted está aprendiendo a memorizar los libros. No se me queda. San Juan 3:3. ¿Se fija qué es lo que dice allí? Una frase enigmática le dijo Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quiere un contexto un poco cerquita ahí? Un contexto para entender ese texto. Podemos ir al versículo
12 y 13 del mismo evangelio. No tenemos que ir a un contexto muy lejano, un contexto remoto. En el capítulo 1, verso 12 y verso 13 del mismo evangelio, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que Jesús, el Señor, prácticamente le estaba diciendo a Nicodemo, que él tenía que nacer de nuevo directamente de Dios, nacer de nuevo en el Espíritu. Porque ya ve nuestros hijos cuando nacen, qué lindos, qué hermosos, es el mejor hijo del mundo. Pero ¿sabe qué? Su espíritu tiene que tener un contacto, una relación con Dios para nacer de nuevo. La vida no se hereda así, hermanos. La heredamos biológicamente, pero espiritualmente solamente la podemos obtener a través de creer en Dios, recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador por la fe, y de esa manera nosotros vivimos nuevamente. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Jesús le dice a Nicodemo aquí, si no naces de nuevo, le dice, no puedes ver el reino de Dios, ni entrar, tampoco se puede en el reino de Dios. Entonces, de esa manera Jesús ilustra a uno de los, digamos, ancianos de Israel, al que pertenecía al consejo del Sanedrín, y le dice, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Nosotros ahora, por la mucha lectura y por los contextos y todo lo que se dice en la Escritura, podemos comprender lo que el Señor estaba diciendo. Pero a simple vista, nosotros decimos, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Mayormente si yo ya nací. Nicodemo le dijo a él, ¿cómo un hombre ya viejo puede nacer de nuevo? Claro que Nicodemo estaba pensando biológicamente, nacimiento de su madre, dice, volver a su estómago y nacer de nuevo. Dice, ¿se puede hacer eso? Le estaba diciendo Nicodemo. Jesús le dijo, no, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la palabra en su corazón, el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. De esa manera es como se nace nuevamente en el reino de Cristo para poder nosotros nacer de nuevo. Le quiero mostrar otro enigma que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y mire, con esto termino, porque mire que ahora ya el tiempo se fue muy rápido. Vamos a ver otro enigma. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Dice, ¿no? Si aquí se ocupa sabiduría. A ver, mire este enigma. Capítulo 13, verso 18. Dice, aquí hay sabiduría, dijo Juancito, el que escribió el libro. El que tiene entendimiento, oiga, en primer lugar, entendimiento. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es un número de hombre. Y su número es 666. O sea, 3 seises. Dice Juan, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Les voy a dar nomás les voy a dar una clave para que lo entiendan. Eso, ¿ok? Ese texto. Y la clave está en 4 palabras. En 4 palabras. Está en anzuelo, está en contraste. No, consuelo no, anzuelo. O sea, de ese anzuelo que se ocupa para pescar. Anzuelo, contraste, pecado, carne. Con esas 4 cosas usted puede entender qué es lo que el texto está diciendo. Cuenta el número, dice. Si usted eleva la tercera potencia al 6, usted va a tener esos resultados. No entendieron, ¿verdad? La verdad no, dice la hermana. Saben que en el hebreo cada letra tiene un valor numérico. Y en la letra del alfabeto hebreo, la 6ª letra es la Vav.
Tiene así como, es como la figura de un 7. Tiene así como algo para arriba y es más larga para abajo, así, la figura de un 7. Esa simboliza el número 6. Y cada letra, hermano, tiene significado también en el alfabeto. Y las 4 cosas que se encuentran elevadas a la tercera potencia es casualmente eso. Un anzuelo. Dice que el pescado cuando abre la boca por ahí muere. El contraste. Se encuentra el contraste en eso. Y luego encontramos el pecado. Y luego encontramos la carne. En la carne no mora nada bueno. Y si usted sigue la carne, pues vamos a terminar peor que como estábamos. Y en el anzuelo, mire, nomás le tiran el anzuelo a uno y se lo traen agarradito, mire, de la boca. El texto es un enigma, hay que descifrarlo. Juan dijo que hay que, dice, tener entendimiento y contar el número de la bestia. Esas son las características del hombre que ha de venir. Un astuto orador, pero que a la vez su vida será un contraste. Es el hombre de pecado que va a ser guiado por la carne y no por el Espíritu de Dios. ¿Ahora sí entendió? Bueno, ojalá. Y mire que ese texto le dan vuelta y dicen cosas y uy, el 36666, hermano, yo hasta se lo puede tatuar en la piel. Eso no tiene nada que ver. El número en sí, lo que Juan está diciendo es que vean la clase de hombre que se avecina como un gobernante de las 10 naciones en el mundo europeo ya. 10 naciones le van a dar el poder al anticristo y ese hombre va a ser loco se estima que por unos cuantos meses en Europa, Medio Oriente y Asia. Y Juan dijo, para identificarlo en una forma enigmática, dijo, cuenten su número. Es número de hombre, dijo, 666. Es el hombre elevado a la tercera potencia. Así nomás se los dejo. Bueno, aquí nos quedamos porque ya me pasé el tiempo. Mire, hermano, ese reloj es que me saca la... Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos, Dios te bendiga.